Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y estamos listos para iniciar con un programa que analiza el acontecer mundial y los grandes temas de la política global. Hoy ponemos nuestra mirada en la gira que realiza Donald Trump a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, y los asuntos que están robando el interés del Medio Oriente. Uno de ellos, sobre todo, las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que se están dando de manera indirecta en Omán y también en Italia. Pero varias preguntas están alrededor de todo esto. ¿Cuáles son los puntos de discordia entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear? ¿Se podrá reeditar un nuevo programa nuclear de Irán que reemplace aquel del año 2015? ¿Podrá venir un nuevo acuerdo temporal? ¿Qué consecuencias geopolíticas y regionales tendría todo esto? Les pido por favor que nos acompañen. Donald Trump realiza su segunda visita al extranjero. Después de haber asistido al funeral del Papa Francisco en Roma, Trump inicia una gira por Medio Oriente. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar forman parte de su plan de trabajo, a propósito de fortalecer los lazos y abordar cuestiones de seguridad regional y cooperación diplomática. Dentro de su atribulada agenda, se discutirá la situación en Yemen, la crisis humanitaria en Gaza y las nuevas inversiones de los países del Golfo en la economía estadounidense, así como la posibilidad de avanzar en la normalización de las relaciones Arabia Saudita e Israel dentro de los acuerdos de Abraham. En este tenor, también se espera abordar las tensiones relacionadas con el programa nuclear de Irán y el estatus de las recientes conversaciones indirectas en Omán, a propósito de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear de Washington con la República Islámica. A 10 años de la firma del acuerdo nuclear de Irán pactado entre Estados Unidos, Alemania y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y a 7 años del abandono unilateral de Donald Trump, es que ahora Washington está apostándole a la vía diplomática para conformar un nuevo acuerdo nuclear. Un tema de gran interés justamente cuando se celebra la visita de Donald Trump, su gira por Medio Oriente a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar y también a Arabia Saudita. Para hablar de un tema tan importante nos acompañan desde la Capilla Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, la doctora, ya casi doctora, Joanna Zubich Green. Ella es coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac. Bienvenida, Joanna. Muchas gracias, al contrario. Nos acompaña el doctor Arturo Ponce Urquiza. Él es especialista en geopolítica y seguridad internacional. Bienvenido, Arturo. Gracias, Rina, muy amable. Y está con nosotros Daniel Ocampo, analista internacional. Bienvenido, y también un interesado en los asuntos de Medio Oriente. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Joanna, Trump está de gira en Medio Oriente, su segundo viaje al extranjero después de haber estado participando en el funeral del Papa Francisco en Roma. ¿Cuáles son los intereses de Trump en esta visita, sobre todo a Arabia Saudita? Muchas gracias, Rina. Bueno, hay que recordarle al público que prácticamente su primer viaje al exterior. También en su primer mandato, el primer viaje que realizó Donald Trump al exterior fue también a Arabia Saudita, y me parece que lo hace en un momento pues, donde la región está muy convulsionada, están empezando a haber negociaciones entre Estados Unidos e Irán por este programa nuclear. Entonces me parece que es relevante este viaje, primero para también reforzar esta alianza, calmar la inquietud de Arabia Saudita por este acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Eso es uno. La relación entre el príncipe saudí y Donald Trump es bastante cercana,
Incluso en este segundo mandato, Arabia Saudita prometió una inversión muy grande a Estados Unidos, entonces se da en este contexto también de reforzar la venta de armamento a Arabia Saudita, y en la administración pasada, con el presidente Biden, también se habló de un posible proyecto de programa nuclear de Arabia Saudita apoyado por Estados Unidos. Es entonces en este contexto y también en un momento donde lo que se busca es este acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, pero es reforzar todas estas alianzas y temas. Habría que adicionar otro ingrediente a este contexto que muy bien, nos los comparte Joana. Sobre todo, Arturo, me estoy imaginando que también va a Arabia Saudita porque, bueno, pues ha sido sede de las negociaciones para un fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero en últimas noticias tenemos que Trump se aparta ya de esta negociación política. Sí, digamos que Arabia Saudita quiere empezar a establecer un principio de hegemón regional. Y tiene todas las capacidades, tiene la capacidad económica, tiene la capacidad militar y obviamente los hidrocarburos. Este elemento hay que considerarlo a razón también de su enemistad clara que tiene con Irán y que Arabia Saudita es una pieza clave para la protección del Golfo Pérsico, también como del Mar Rojo. Esa sería una. La otra, el problema que está intrínseco ahí, que se llama República Popular de China, y me refiero a las inversiones que está haciendo en la región y que son muy importantes en materia de telecomunicaciones, ciberespacio, software, y que precisamente a los intereses estadounidenses no son muy convenientes que Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar estén bajo la burbuja de seguridad de los Estados Unidos, pero de la República Popular de China, en el apartado de la ruta de la seda. Esos son elementos importantes. El otro también hay que establecer son las bases militares que allí están y que se deben de refrendar los acuerdos militares al respecto, tanto las que están cercanas a Riad, cercanas a Medina, cercanas también a la propia Dubái, Emiratos Árabes, sobre todo en un momento clave que es importante ver ¿qué tanto Irán ahorita tiene la estabilidad política se empieza a ver un desquebrajamiento por parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes? Y otro elemento que también está inestable, la relación Pakistán-India. Sí. Entonces, estas situaciones empiezan a generar un caldo de cultivo, diría James Bond, agitado, no revuelto, en donde se están complicando las situaciones. Y la llegada de Donald Trump tiene que buscar precisamente de qué lado están estas naciones con respecto al proyecto del Make America. ¿Sí? Claro. Ahora, otro ingrediente sería, por ejemplo, Daniel, el tema de los acuerdos de Abraham, es decir, ahí se busca que Trump lo que quiere es normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, también es parte del interés de esta gira internacional que va a Medio Oriente. Claro que sí. Para mí, a partir del 20 de enero de 2025, el mundo cambió. Y es un cambio que viene desde la primera administración de Donald Trump, que se vio truncada por la pandemia, pero que ahorita se refuerza. Y esta visita es justo para eso, para reafianzar todas las estrategias y todos los acuerdos que se tienen con estos grandes socios de la región. Israel y Arabia Saudita son los principales socios comerciales de Estados Unidos en la región, entonces no puede dejar que exista inestabilidad política ni económica, ¿no? Tanto para beneficio de sus socios como para beneficio de Estados Unidos. Entonces creo que es un punto nodal llegar a calmar todo sí, como lo dicen hace un momento, este caldo de cultivo para que pues, la economía a nivel internacional y de los socios de Estados Unidos se pueda tranquilizar y pueda ser favorable para todos, ¿no? en esta cadena de suministros. Claro. Ahora, Trump entonces está empujando, Joana, los acuerdos de Abraham para que Arabia Saudita e Israel normalicen relaciones diplomáticas, pero ¿qué le pediría a cambio el príncipe bin Salman a Trump si es que decide hacerlo? Yo creo que la relación entre ellos es muy cercana.
Los hechos del 7 de octubre, pues, desviaron este acercamiento. Hay que recordar que China fue mediador para que Arabia Saudita e Irán restablezcan relaciones. Entonces, hace un par de semanas, o no recuerdo hace cuánto, pero también ha habido acercamientos entre Arabia Saudita e Irán. Incluso hubo una visita de ministros de defensa, que de hecho es el hermano del príncipe, el ministro de defensa de Arabia Saudita. Entonces, eso es por un lado. Hay que también recordar que para contrarrestar el proyecto de la ruta de seda de China, Estados Unidos también estaba haciendo otro proyecto que iba a conectar a India. No hay que olvidarnos de esto, conectar a la India con el Medio Oriente. Y era un proyecto también bastante ambicioso, donde era conectar vías de ferrocarril, gasoductos, oleoductos, también en un contexto de la guerra de Ucrania, donde Europa recibía el gas ruso por el norte de Europa, y esto a partir de la guerra de Ucrania también iba a haber estas uniones, y el gas del Golfo y el petróleo iba a llegar ya por el sur a Europa, ¿no? Entonces eran unas conexiones de India, los países del Golfo, Israel, Chipre. Por eso la importancia de unir a Israel con Arabia Saudita, además de en términos comerciales, para hacer alianzas, para disuadir a Irán. Es también este contexto que ya lo explicó el doctor Ponce. Entonces, me parece que también recordemos que Donald Trump está ávido de obtener inversión, y pues la verdad, me parece que Arabia Saudita le está dando lo que Trump quiere oír, ¿no? Que son inversiones, pero también compra de armamento militar, que muchas veces solamente se lo daba a Israel. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos siempre ha pedido estos aviones F-35. Yo no soy experta en militar, pero, y hay que decirlo, Qatar también tiene bases militares estadounidenses, a pesar de que ha apoyado, ¿no?, a Hamas y demás. Entonces, y como ya también lo dijo el doctor Ponce, realmente Arabia Saudita quiere fortalecer su proyección de poder. Entonces, si son fondos de inversiones, sí. Entonces ahora, eso en esta también. proyección del poder, ¿cómo juega el tema de las armas nucleares en Arabia Saudita? Sí, a ver, nada más ahí voy a colocar estos puntos porque son importantes. Para la seguridad de los Estados Unidos atraviesa sí el proyecto nuclear, pero también una alianza sólida con Arabia Saudita. Me voy a explicar por qué. De la deuda externa que tiene Estados Unidos, hay tres naciones claves que tienen esa deuda. Una es China, por cierto, la República Popular de China, la otra es Japón, y el tercero es Arabia Saudita. Precisamente se empiezan a conjugar esos elementos que son claves. El sentido de que yo tengo deuda tuya, y por lo tanto tienes que afianzar la proyección económica y financiera entre los dos países. Siguiente. Quiero sí establecer una mejor relación con Israel, pero tenemos que zanjar las dificultades que veníamos tratando de solventar, pero por ciertas circunstancias se han ido haciendo más lentas. Y el otro elemento, el problema nuclear tiene que ver también con una posición religiosa entre chiitas y sunitas. No es lo mismo, y esto hay que dejarlo muy claro, en Irán son persas, no son árabes. Y la percepción de quién es el heredero de la idea de Mahoma, de la proyección entre Mahoma y Dios, es un pleito antiguo y que se ve entre las monarquías árabes en la península y el gobierno teocrático de los ayatolás acá en Irán. Precisamente esta es una condición fundamental para la posición de los Estados Unidos en la región. Han establecido ese mejor contacto, con los países árabes. Donald Trump en algo ha dicho algo cierto. Uno de los grandes problemas que hoy aquejan a la seguridad internacional tiene que ver con la administración Obama.
Y la administración Obama permitió el crecimiento del programa nuclear en aras de paso petrolero, o sea, petróleo por enriquecimiento de uranio. El problema es que no hubo el control necesariamente por la Organización Internacional de la Energía Atómica con respecto a para qué se quería ese enriquecimiento de ese material fusionable. Y eso es lo que hoy está en discusión. Imaginémonos que Israel tiene armas nucleares, por default Irán tiene armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares, India tiene armas nucleares, China tiene armas nucleares y hay un reservorio de armas nucleares en Japón, como también en Corea del Norte. Entonces tenemos una especie de media luna que corre desde Corea del Norte hasta Israel, donde la zona es muy peligroso en la forma en que se comporten. Por lo tanto, la presencia de Estados Unidos también es importante en sus bases militares y acabo diciendo una más, la de Diego García, que está en el Índico, que mira directamente para controlar cualquier situación que pueda prevenir. Precisamente están los bombarderos y aviones F-35 con carga nuclear para ante una situación como esta. Claro, Arturo, pero entonces lo que estamos diciendo es que Arabia Saudita lo que está buscando también es que Estados Unidos lo apoye para el desarrollo de su programa nuclear civil, pero después de lo civil puede darse un paso a lo militar. Sí. ¿Lo ves en el panorama, Daniel? Creo que es posible tenerlo en el panorama y creo que al final del camino Arabia Saudita lo que quiere es tener un arma en la mesa, ¿no? Para poder negociar con Israel y con Irán. Si él se quiere proyectar, si Arabia Saudita quiere proyectarse como el líder de la región, pues necesita material con lo cual pueda negociar, ¿no? Entonces, o sea, no le van a hacer caso, no lo van a escuchar, ¿no? Hasta que no tenga pues las armas. Entonces creo que sí es algo de lo que se tiene que tener en cuenta y regreso un poco al punto de toda la administración Obama, todo lo que se hizo para crear este pacto. Trump menciona que este pacto se creó más por la presión de haber ganado el Premio Nobel de la Paz y no por seguir los intereses internacionales o al menos de Estados Unidos. Fue más para pues, un show off, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es la fachada, yo soy pacifista, tengo un premio Nobel, pues se acaban las armas. Pero bueno, a ver, hablando de los premios Nobel de Paz, digo, Trump ahí de alguna manera cumple sus 100 días, tiene una caída de popularidad, no entrega la supuesta paz en Medio Oriente, tampoco en la guerra Rusia-Ucrania, todo esto está ya muy alejado de la realidad. Y la verdad es que ahí, Joana, pudiera ser Irán la oportunidad que nadie vio venir, es decir, Irán pudiera darle a Trump precisamente ese gol diplomático que tanto necesita cuando está de capa caída en las encuestas en Estados Unidos. Podría ser. Él prometió que iba... que ella se parece a un político mexicano que iba en 15 minutos iba a arreglar los problemas, pero Trump se presentó como una persona que iba a acabar con la guerra Rusia y Ucrania y no nos ha llegado un proceso de paz. También prometió que iba a acabar con la guerra entre Israel contra Hamás y esto no ha sucedido. Efectivamente, su índice de popular ha caído mucho y hay que recordar que Trump es más que nada controlar la narrativa y es una persona que utiliza la percepción. Más allá si se logran los acuerdos o no, él tiene que mostrar o asentar la percepción que ganó algo. Y quizás el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos puede ser esta percepción, pero hay que tener mucho cuidado porque no es cualquier cosa, ¿no? Complementando lo que decía Daniel y el doctor Ponce, bueno, Arabia Saudita ya también dijo, bueno, si no le compro armas nucleares a Pakistán. Entonces, sí, incluso se hablaba de que iba a haber un ataque en conjunto entre Israel y Estados Unidos a Irán y de repente salió con esta negociación. Entonces, hay que recordar, las relaciones entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Están rotas desde 1980. Entonces, en un momento donde Irán hoy por hoy
está bastante debilitado, vulnerable, ¿no? Debilitada su economía, sus alianzas con actores en la región, Hezbollah, Hamas, los Houthis en Yemen, Siria, está bastante debilitado, entonces se presenta como diplomático y que siempre quiere sacar una ganancia. Claro. ¿No? Pero ¿hasta qué punto se puede confiar, por ejemplo, Daniel, en Trump cuando no ha sido un interlocutor fiable? Es decir, abandona el acuerdo nuclear de Irán en el año 2018 y ahora propone pues pláticas, ya se están llevando una serie de negociaciones, de rondas de negociación indirectas con Irán. Es decir, ¿cómo podemos confiar entonces en un Trump que se dice y se desdice y en dónde se coloca el juego de los actores? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que eso lo ve muy bien Irán. Claro. Es por eso que desde que gana la presidencia en este segundo periodo Donald Trump, pasa de tener 90 kilos de uranio enriquecido a casi 300 kilos. Triplica en meses. Fue de noviembre de 2024 a febrero, marzo de 2025, triplica el uranio. Entonces, eso, o sea, en mi percepción, es para tener, pues, igual, ¿no? ¿Con qué vamos a discutir? Claro. ¿Con qué nos vamos a sentar a la mesa a negociar? ¿A cambio de qué voy a dejar de enriquecer mi uranio? Hay que recordar que ahorita el enriquecimiento de uranio de Irán está al 60%. Para llegar a ser un arma nuclear tiene que llegar al 90%, y en ese inter solamente o sea, no se necesitan más cuestiones técnicas, sino tiempo de centrifugado para los minerales. Y voluntad política. Y voluntad política. Y apretar un botón. Y apretar un botón. A ver, aquí además hay que acordar con ese proceso de enriquecimiento 3 aliados que tiene Irán: la Federación Rusa, la República Popular de China y Corea del Norte. Los 3 obviamente con capacidades nucleares. Esto desde la perspectiva, ahora del otro lado del Golfo Pérsico, es una amenaza real, claro, y es una condición de desaparecer a esta parte de esta porción musulmana que no coincide con el planteamiento de los ayatolas. Yo quiero centrarme en esta parte porque eso es fundamental. Sí. Es el hecho, ¿quién tiene verdaderamente la visión del Islam? Y esto también es un juego perverso que se está jugando en estos días. Joana lo decía muy bien, en el sentido de a quienes apoyaba, por ejemplo, en Siria, en el Líbano, el gobierno de los ayatolas, a Hamas, a Hezbollah, ahora también en Yemen, a los Houthis. Son grupos, además de extremistas, su percepción religiosa es extremista. Y esta es una característica que hay que empezar a identificar desde México, precisamente porque no estamos acostumbrados a tratar de entender esa mezcla en donde está lo económico, lo político, pero también lo religioso y los conflictos entre ellos, de una visión divina que cada uno de ellos aparentemente tiene. Y esto envuelve las circunstancias de mucha fragilidad del sistema internacional. Claro. Y si a eso le agregamos a un Donald Trump que tiene una visión también cuasi mesiánica, él siente que es el heredero de lo que hizo en su momento Richard Nixon, pero más aún Ronald Reagan. Si uno revisa el discurso con el cual acepta la nominación Ronald Reagan para la presidencia de los Estados Unidos, en donde él habla precisamente de hacer grande a los Estados Unidos, no es invención de Donald Trump, es de Ronald Reagan, él habla de eso. Estados Unidos es cuando está saliendo de la debacle de Vietnam y cómo tiene que volverse a posicionar. Es lo mismo, la debacle en el siglo XXI es a causa de las administraciones Obama, Biden, Harris. Por lo tanto, Estados Unidos está en las condiciones de volver a ser una potencia. Sí, pero no es lo mismo el escenario de la década de los 80s, 90s al actual que tenemos. No, bueno, ahora. tenemos que incluir ahí a Elon Musk y a Marte y al... Así es. Todo eso, por supuesto, no la guerra de las galaxias. Pues así es, hagamos un corte y regresamos con toda la información sobre la gira del presidente Trump a Medio Oriente. Esta semana, Donald Trump realiza una gira clave por Medio Oriente, que incluye visitas a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
El viaje busca reforzar alianzas estratégicas y cerrar acuerdos económicos y militares significativos. Arabia Saudita es el eje de esta gira, tanto por su papel en la mediación de conflicto, incluidos los diálogos indirectos entre Estados Unidos e Irán, y en la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por su promesa de invertir $600.000 millones en Estados Unidos. Aunque persisten diferencias en torno al precio del petróleo y los aranceles estadounidenses, el vínculo transaccional entre Trump y el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, se ha fortalecido, configurando a Riad como un socio prioritario en la estrategia exterior estadounidense. El acuerdo nuclear de Irán, firmado en 2015 entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, buscaba eliminar las sanciones económicas a cambio de limitar el programa nuclear de Irán. En 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo y reimpuso sanciones, lo que escaló las tensiones en la región. Desde entonces, la comunidad internacional se pregunta sobre el desarrollo de armas nucleares en Irán, incluyendo el enriquecimiento de uranio. Trump cuestionó la infraestructura nuclear, el programa de misiles y el apoyo de Teherán a Hamas, Hezbollah y los hutíes. Si fracasan las nuevas negociaciones, Trump ha amenazado con la opción militar, aunque es poco probable que Washington se embarque en una guerra calamitosa en Medio Oriente. Estamos de regreso comentando sobre las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos que se han llevado a cabo en Omán y también en Italia. Joana, las pláticas nucleares hasta el momento, ambas partes han señalado que han sido positivas y constructivas, pero todos los que estamos aquí presentes sabemos que hay diferencias muy significativas para llegar a un posible acuerdo nuclear 2.0. Pero ¿qué no sería negociable para Irán? Es decir, ¿dónde está la raya que Irán no va a permitir avanzar y va a decir esto no es negociable? Yo creo que hay que decir, en esa región tienes que ser muy duro, ¿no? Es una región de mucha fuerza. Entonces, a ver, hay que decir que tener armas nucleares sirve para proyectar tu poder y también para disuadir al rival, ¿no? Entonces, eso es uno. Para Irán, me parece que tener armas nucleares es una situación de supervivencia del régimen en sí. Claro. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, entonces, me parece que Irán Trump, por más que le exija que renuncie al 100% a su programa nuclear, no creo que Irán renuncie a su programa nuclear, aunque justifique que nada más va a ser civil, pero como ya lo dijo Daniel, hay que decirlo hoy por hoy. Irán hoy está más cerca de obtener armas nucleares que en el 2015. ¿No? Ya las tienen, ¿no, Arturo? Deben de tenerlas. O sea, ya debe de tenerlas. O sea. Sí, pero digo, sabe, no, oficialmente sí, no lo dicen, pero obviamente ya tiene la capacidad. Que esa es la línea, sí. Que esa es la línea roja. También lo que pasó es que en el 2015, y por eso Israel y Arabia Saudita desconfiaban del acuerdo, es que solamente se enfocaron en el programa nuclear, no se enfocaron en disminuir el programa de misiles, que precisamente por eso el programa de misiles balísticos de Irán aumentó muchísimo, fue muy sofisticado al grado que hoy Irán le vende o le da a Rusia estos misiles para que sean usados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, hoy por hoy el programa, lo que pide Trump es el programa nuclear, ¿no? Que no haga armas nucleares.
que disminuya el programa de misiles y también que deje de apoyar a todos estos grupos de aliados o de militantes que ya hemos dicho, Hamas, Hezbollah, bueno, a Bashar al-Assad pues ya no lo apoya, y a los hutis en Yemen, que Irán dijo que ya no iba a apoyar a los hutis. Hay que ver si esto es cierto o no. Pero me parece que también hoy por hoy la postura de Irán es una postura más pragmática porque su economía está colapsada y le urge que le quiten las sanciones. A ver, Daniel, Joana nos acaba de decir muchas cosas y acaba de complejizar el debate. Y bueno, bienvenido pues la complejización, ¿no? Estamos en tiempos de pensamiento complejo y no de pensamiento simple. Daniel, ¿no es negociable entonces el programa del desarrollo nuclear, es decir, el enriquecimiento de uranio? Y en ese sentido, ¿cuál es el temor de Irán? ¿Caer en una especie de Libia? Es decir, ahí tenemos un símil con lo que pasó con el programa nuclear de Libia. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Bueno, hay que recordar que en 2003 se crea una negociación, un pacto nuclear también en Libia, cuando estaba Gaddafi al poder, y aplicaron los mismos conceptos que están aplicando hoy, es el desmantelamiento de tu programa nuclear. No la limitación, el desmantelamiento. Claro. Gaddafi en ese momento también tenía un bloqueo económico y justo, o sea, tenía una espada en el cuello, ¿no? O sea, o me mantengo en mi pacto nuclear o se muere de hambre mi población y pues se levantan en armas contra mí. Entonces, lo que hizo fue dejar a un lado su programa nuclear para abrir la economía. Y 7 años, 8 años más tarde llegó la OTAN. La intervención de la OTAN. Una intervención y lo mataron, ¿no? Entonces creo que también eso aprendió muy bien Irán. El ayatolá. Y no le conviene, o sea, políticamente hablando, para el régimen ayatolá, o sea, no es viable, porque eso significa, o sea, ir a la muerte, ¿no? Que su proyecto político se acabe. Y también creo que los aliados de Irán no lo van a permitir. Desde 2017-2018, el principal socio comercial de petróleo, a quien más le vende petróleo Irán, es China. Es China. Entonces, yo creo que este nuevo pacto nuclear entre Estados Unidos e Irán, si bien va para la región, o sea, tiene dos vertientes. Sí, calmar la región, pero el objetivo claro es China. Ciérrale la llave de hidrocarburos a China para que así pues, pueda ser Estados Unidos great again. Arturo, entonces Irán no quiere ser la próxima Libia. No, y además aquí hay que tomar este elemento en juego. Hoy, per se, el escenario internacional se juega a través del realismo político. Y lo que nos dice Hans Morgenthau, hay que tener poder político, poder económico, poder social, poder internacional, diplomático y militar, independientemente del tecnológico. Estos elementos, que los podemos aducir a las nuevas variables ya con Barry Bussen y demás, está el elemento geopolítico, y me voy a centrar en esa parte. A diferencia de Libia, que está en el Magreb, acá Irán está pegado en una situación muy complicada y además en donde tiene un aliado cercano a los dos, básicamente. Tiene a la Federación Rusa y a la República Popular de China relativamente cerca, pero al mismo tiempo tiene a los enemigos. Y entonces en ese juego de ajedrez muy complicado que se está gestando, provoca las siguientes situaciones. Cuando el presidente Trump anuncia y dice, si no hay un acuerdo, los vamos a bombardear. Habría que revisar en ese momento cómo se disparó un poquito los precios del petróleo, los precios de las criptomonedas, los precios sobre todo del oro y de la plata. Tendieron a subir por la factibilidad de una guerra. Entonces hay que buscar refugio a las inversiones. Ese es un elemento. El otro que también sería importante en una negociación es cuántas reservas tiene Irán de petróleo, para cuánto tiempo le queda, cuántas reservas tiene Emiratos Árabes Unidos e igualmente, no olvidemos a Kuwait y también Arabia Saudita.
Hoy Europa tiene un problema de abastecimiento que se trata por muchos lados. Precisamente Estados Unidos está diciendo, en las zonas en las que no habíamos perforado por fracking o la que sea, vamos a tener que explotar ese petróleo, ese gas, porque lo necesitan los europeos, para evitar que llegue ese petróleo ruso a esta región. Esos elementos hay que empezarlos otra vez a combinar, sí. Porque si algo puede empezar a intentar Estados Unidos a negociar, ok, reduce tu capacidad nuclear, pero te vamos a permitir que puedas vender tu petróleo a Europa, que ahorita que lo necesita, pero en una hábil negociación, un poquito a la de Ucrania. Yo voy a ser el intermediario de ese petróleo. Es decir, me lo vendes a mí a Estados Unidos y yo se lo vendo a Europa. Puede ser una negociación en esas características. Sí, entonces es hablando de geopolítica, este concepto como de dominar, pero no ocupar, ¿no? Es decir, o sea, cómo se va moviendo esto. Joana, nos hablaste de los misiles balísticos iraníes, que son muy importantes para Irán. ¿Tú crees que esto esté en la agenda negociadora? Es decir, ¿qué se está platicando ahora en estas conversaciones sobre este tema tan importante? No, yo creo que la venta de armamento y demás es un tema importante y, Rina, hay que también dejar en claro que, por ejemplo, en el ataque que Israel hizo el año pasado, en octubre del 2024, ya ataque directo entre Israel e Irán, que eso fue algo inaudito porque siempre había sido de forma indirecta, Israel le dejó incapacitado a Irán con estos S-300, me parece que Rusia se los dio a Irán. Entonces también lo que se juega es qué armamento es válido o es potente o si resista las guerras, y por eso es que también podemos ver que Irán está bastante también vulnerable, es decir, le vulneraron su capacidad de defensa. Exacto. Entonces, sí hay un juego también si ustedes quieren, de la geopolítica del armamento para ver quién tiene el armamento más eficiente y más eficaz. Entonces también esto está en juego, y en una región donde tú tienes que estar continuamente mostrándote como el poderoso, el disuador, el que disuade. Entonces sí también se está poniendo en la mesa, porque por ejemplo Israel no había dejado que estos aviones y cierto material se compartiera con sus rivales, que él sea el hegemón de esta tecnología y demás. Entonces también es lo que se pone en juego, la mesa, claro. En la mesa. Ahora, Daniel, lo que ha dicho Donald Trump es que si no se llega a un acuerdo nuclear con Irán, es decir, a un acuerdo 2.0 reeditado por él y no por aquel acuerdo que fue con el sello de Biden y de Obama, ¿no?, sus grandes adversarios, vendría un ataque militar de Estados Unidos o un ataque militar de Israel. ¿Tú lo ves así posible? ¿Lo ves factible? Creo que antes de llegar a esa respuesta tenemos que entender que el Pacto Nuclear de 2015 tiene un mecanismo jurídico. Ese mecanismo se llama el snapback, ¿no?, el retroceso, y permite a todos los firmantes, o sea, todavía está, el pacto sigue ahí, ¿no? Solamente se salió Estados Unidos e Irán, pero todos los firmantes siguen con ese pacto. Y le permite a cualquiera de estos firmantes llevar a Irán ante Naciones Unidas para reimponer las sanciones y el bloqueo económico que tenía en 2015. Eso creo que Donald Trump lo está viendo. En primer lugar, él quiere ganar esta negociación para colgarse, sí, la medalla y la estrella del buen negociador, pero creo que también es muy importante ver que a Irán puede ser contraproducente atacar a Irán o presionarlo, llevar a cabo una estrategia de full presión contra Irán, acorralado económicamente, con armas nucleares y pues todos contra uno, ¿no? O sea, lo tienen contra las cuerdas, y tener contra las cuerdas a un enemigo con un arma nuclear, no sé qué tan bueno pueda ser.
para la Y negociación. sobre todo las letras chiquitas del acuerdo, también hay restricciones que de alguna manera expiran, Arturo. Estamos hablando antes del 2026. Esto genera una presión para reacomodar las pláticas y llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Sí, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, porque se vienen las elecciones intermedias. O sea, Donald Trump tiene que tener plan A, B y C para esos asuntos. Y esto nos llevaría también a otro elemento que está jugándose ahí. Hay que recordar que ya hubo un ciberataque a las instalaciones militares iraníes con el famoso virus Stuxnet, que retrasó precisamente dicho avance en materia nuclear. Y esto también empieza a jugar otro elemento, el rearme europeo, que dadas las condiciones de la propia OTAN, necesitan rearmarse. Entonces, de acuerdo a lo que establece la OTAN, que debe de ser poco más del 2% y que está exigiendo Donald Trump que no sea el 2, sino el 5%, esto está obligando, sí, al mundo a rearmarse, cuando menos en esta parte, pero eso también exigiría de esta región, quien, como decía Joana, como bien decía mi colega, el asunto de cómo establecer los equilibrios de poder a través de las armas. Y es bien interesante. A ver, en la guerra que hubo entre Irán e Irak, en la década de los 80, recién establecida el gobierno de los ayatolás contra el gobierno de Saddam Hussein, se demostró que se neutralizaron porque básicamente era entre guerra de trincheras y de tanques. Sí, no hubo un claro ganador. Y infantería. No entró misiles, no entró en aviación en una condición muy fuerte, tampoco naval. Hoy lo que estamos viendo es cómo están tratando de moverse esas piezas. En el caso de Israel no tendrá una armada fuerte, pero tiene una fuerza aérea de muy buen calibre. Precisamente por eso la necesidad de tener aviones F-16, F-18 y F-35. ¿Por qué? Porque sabe de sus capacidades. A su vez, Irán contesta con aviones Sukhoi de alta tecnología y también con los aviones chinos que son más o menos parecidos al Sukhoi. Estos elementos son muy importantes de cómo se van a establecer precisamente a través de sus acuerdos la fortaleza militar que cada una de estas naciones tenga. Y un elemento más. Irán está en condiciones nada más de misiles balísticos o de que sus aviones sean portadores de ojivas nucleares. Por el momento no. Solamente sabemos de la posibilidad de ojivas. En el pensamiento seguramente de Bruselas y en el pensamiento de Washington es cuidado, y obviamente también de Riad y de Tel Aviv. Cuidado si tienen la capacidad de poder subir en aviones de alta precisión las ojivas. Y ese sí es un problema ya cada vez más serio. Bueno, a ver, entonces con toda esta problemática, ¿qué están apostando? O sea, ¿sí podrá venir un acuerdo nuclear con Irán basado en Trump 2.0, pero limitado o temporal, Daniel, o de plano lo descartarías? Yo creo que si bien no un acuerdo 2.0, pero al menos algún tipo de negociación para calmar la algidez que puede provocar que Irán tenga armamento nuclear. ¿Estás de acuerdo, Joana? Yo sí apostaría que a lo mejor va a ser un acuerdo muy parecido al del 2015. Que tanto o sea, dio, ¿no? Que tanto o sea, al final es demonizó. regresar al pasado. Me parece que como Trump tiene la presión del tiempo, ya lo dijo el doctor Ponce, tiene las elecciones intermedias del 2026, tiene que demostrar resultados y creo que va a ser un acuerdo limitado, pateando el tiempo, lo va a cacarear como si hubiera sido el mejor acuerdo posible, ¿no? Él sabe manejar muy bien esto. Me parece que hoy un ataque está lejano porque si bien está sobre la mesa y hay presiones, si hay algo de lo que Trump en sus elecciones y demás ha criticado son las guerras, sí. Entonces me parece que él no creo que quiera iniciar una guerra. Claro, decepcionaría a sus votantes. Y bueno, se ha vendido como arquitecto de la paz, eso políticamente no es viable. Arturo, ¿cómo está jugando, y lo dijo Joana, la situación interna de Irán? Es decir, ¿cómo estás viendo el posicionamiento del ayatolá? Hubo protestas sociales muy importantes en Irán hace unos pocos años recientes.
tenemos todo el tema de la economía, esa vulnerabilidad obliga a Irán a sentarse en la mesa negociadora y a generar una diplomacia de transacción con Trump. Sí, y yo creo que precisamente el régimen trata de buscar sí su sobrevivencia y por el otro lado, ni Occidente ni los propios países árabes buscan la desestabilización del todo de Irán. Me voy a explicar por qué. Una desestabilización de un régimen con armamento nuclear, con las capacidades que tiene, además que han promovido toda una serie de grupos fundamentalistas en la región e incluso en Europa y en los Estados Unidos, más aparte una creo que bastante eficiente red de inteligencia, no es viable que se destruya ahorita ese régimen. Sí tenerlo contra las cuerdas, sí tenerlo prácticamente en la inanición, pero que no caiga. Porque dadas las circunstancias que se están girando en Europa, pero también acá en el sudeste asiático, no dejemos a China lo que está haciendo en el entorno de Malasia, en el entorno de Singapur, en el entorno de Filipinas y del propio Japón, agregarle a una inestabilidad de este nivel, en donde si cae el régimen, el impacto económico lo que puede generar y a su vez la dispersión de grupos terroristas con la posibilidad de tener armas sucias, armas nucleares, portátiles, que sería una situación muy, pero muy compleja. Entonces hay que ir administrando la guerra, es administrar la guerra. Quiero agregar algo, y más que Trump no quiere concentrarse en esa región cuando su interés es China. Entonces, esto lo desviaría también, ¿no? Pues ahí está la advertencia que hacen los analistas y los expertos. Hacemos un corte, regresamos. El Plan de Acción Integral Conjunto atraviesa una fase crítica. Tras el retiro estadounidense en 2018 y el avance del programa nuclear iraní, Trump ha mostrado interés en renegociar un nuevo acuerdo, motivado por el deseo de controlar la proliferación nuclear en la región. De momento, se han realizado 3 rondas de negociaciones indirectas en Omán, aunque persisten desacuerdos técnicos. La proximidad de la expiración de restricciones clave en enero de 2026 añade urgencia, pues permitirán legalmente a Irán expandir su programa nuclear, mientras que en el fracaso de la diplomacia podría empujar a Teherán a retirarse del TNP o incluso generar condiciones para una acción militar de Estados Unidos o Israel. La crisis económica en Irán, marcada por una inflación descontrolada y desempleo galopante, ha exacerbado la frágil situación política y el descontento social. Estas tensiones internas, junto con los golpes geopolíticos recibidos en Siria y las guerras de Gaza y Hezbolá, han debilitado significativamente la posición de Irán en la región. En este contexto, la necesidad de aliviar las sanciones económicas y estabilizar la situación interna podrían motivar a Irán a sentarse a negociar con Trump. Justamente, Omán, un país de la península arábiga, ha sido el país sede para intercambiar propuestas escritas y discutir aspectos técnicos sobre la limitación de las actividades nucleares de Irán. Todo ello a propósito de reanudar el diálogo y buscar soluciones diplomáticas en la emproblemada y siempre conflictiva región del Medio Oriente. Pues estamos conversando sobre una buena noticia en Medio Oriente, esta vía diplomática para desescalar las tensiones mediante un posible nuevo acuerdo nuclear Estados Unidos e Irán, que apenas están dando los primeros indicios y esfuerzos. Joana, esta posibilidad, ¿qué implicaciones tendría para el eje Israel-Arabia Saudita?
Me parece, en un principio, en el 2015, Arabia Saudita e Israel no estuvieron muy satisfechos con este acuerdo. Me parece que hoy quizás Netanyahu no está muy de acuerdo con este acuerdo, porque lo que querría el actual gobierno es derrocar al régimen de Irán. Ese es el objetivo de Israel. Decir, se perdió la oportunidad que en un momento tan vulnerable de Irán no se acabó con el régimen, porque para Israel que Irán tenga armas nucleares atenta contra la propia supervivencia y es la principal amenaza para Israel. Para su existencia. Daniel. Bueno, yo creo que para Arabia Saudita e Israel, Irán es un gran competidor en muchos sentidos, en lo político, en lo geopolítico, en lo estratégico, pero también en lo económico. Es un gran competidor porque, quitándole este bloqueo económico para que Irán pueda vender su petróleo a quienes ellos quieran, pues bajarían los precios. Y eso significaría automáticamente pérdidas para los vecinos, ¿no? Para quienes están en el vecindario. Entonces, creo que también es por eso que Israel actualmente está presionando demasiado a Donald Trump y está presionando demasiado a Irán, ¿no? Quiere desestabilizarlo para que sean más duras las consecuencias de un acuerdo o que el acuerdo pueda irse más lejos en el tiempo. Entonces, creo que sí hay que tomar estos dos agentes internacionales muy en serio, muy en cuenta, porque pues bueno, pueden llegar a crear más problemas de los que existen. Sí. Y entonces vemos un juego entre la diplomacia y la coerción. Arturo, es decir, un Donald Trump que no está seguro, prácticamente no tiene una estrategia, un proyecto de lo que va a pasar. Su mismo gabinete está dividido, si se van por la vía diplomática o hay ataques beligerantes. Y bueno, con esto, ¿qué escenarios miras en un corto plazo? En el corto plazo la estrategia de Donald Trump es presionar hasta donde dé. Y precisamente en donde dé, yo creo que hay una puerta que le puede ayudar a Trump y le puede ayudar al gobierno de Israel. ¿Y cuál sería? Desbaratar todos los grupos fundamentalistas. Hutis, Hezbollah, Hamas y todos los que pueda haber incluso en el Sahel, porque también ahí hay grupos pro-iraníes. Esta sería una ventaja que se pudiera buscar y eliminar todos esos con el compromiso. ¿Pero se eliminan o se transmutan? Es que ese es el problema. Es como la hidra, este tipo de grupos. Entonces cortas una cabeza y te van a salir 15 más. Pero por mientras, en términos políticos, lo logra. Es una victoria. Es una victoria también para Israel y es una victoria también para Irán, porque dice, bueno, desactivo todos esos problemas, pero yo mantengo el régimen y la presencia religiosa, no olvidemos esta parte, su presencia religiosa en la región. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel Ocampo, a Joana Zubich y Arturo Ponce Urquiza por este intercambio tan interesante. Nos dieron toda una cátedra de geopolítica. Gracias, de verdad. Y bueno, pues continuamos, seguimos adelante con el programa. La geopolítica de Medio Oriente se encuentra en una etapa de reconfiguración. Irán ha profundizado su vínculo con Rusia, firmando en enero de 2025 un tratado de asociación estratégica de 20 años que incluye cooperación en defensa. Al mismo tiempo, Irán enfrenta un entorno más desafiante. Sus aliados regionales han sido fuertemente debilitados y contraídos, como el caso de Hezbollah en Líbano y la caída de Bashar al-Assad en Siria. En este contexto, Teherán busca mantener su influencia mediante el fortalecimiento de su programa nuclear, el uso estratégico de drones y misiles y un acercamiento diplomático que le permita ganar tiempo y aliviar presiones externas sin renunciar a su capacidad de disuasión. Muchísimas gracias por su atención y compañía, pero me despido de ustedes no sin antes agradecerle a la Capilla Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada todas las facilidades para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes.